¿Hasta dónde puede llegar una mentira cuando el amor, los celos y la ambición comienzan a destruir una familia desde dentro? Imaginen por un momento una noche que parecía tranquila. Una cena familiar, sonrisas forzadas, conversaciones aparentemente normales. Pero detrás de cada mirada se escondía una tormenta capaz de arrasar con la vida de todos. Y cuando la verdad finalmente salió a la luz, nadie estaba preparado para las consecuencias. Hola amigos, soy Nicodem. La historia de hoy nos lleva nuevamente al corazón de Amor del cielo a la tierra. Una historia donde el amor nunca llega solo, porque siempre viene acompañado por el dolor, la traición y decisiones que cambian destinos para siempre. Todo comenzó cuando la tensión dentro de la mansión ya era imposible de ocultar. Mientras algunos intentaban mantener las apariencias, otros estaban a punto de descubrir secretos que jamás debieron salir a la superficie. Hamiet, acostumbrada a controlar cada detalle de la vida de su familia, estalló de furia al descubrir que Jid y Munever se habían enamorado. Para ella aquello no era una simple relación entre dos jóvenes. Era una amenaza directa contra el prestigio de la familia. La mujer perdió completamente el control. ¿Quién te crees que eres para mirar a mi hija de esa manera? Pero Jid, cansado de esconderse, reunió el valor que le quedaba. Nos amamos. No hemos hecho nada malo. Aquellas palabras fueron como gasolina sobre el fuego. Hamiet sintió que todo el mundo que había construido comenzaba a derrumbarse frente a sus ojos. Para ella, Munever merecía un futuro mucho más importante. No podía aceptar que terminara junto a un muchacho al que consideraba indigno de entrar en su familia. La discusión se volvió cada vez más violenta. Los gritos resonaban por toda la casa. Las lágrimas aparecieron. Y mientras unos intentaban calmar la situación, otros comprendían que aquello apenas era el comienzo. Pero la tragedia no terminaba allí. Muy cerca de ellos otra relación se estaba desmoronando. Toprak acababa de descubrir algo que destrozó su corazón. Sidki, el hombre al que había amado durante años, le había mentido. Le había ocultado una relación. Le había ocultado otra vida. Y lo peor de todo era que todavía intentaba justificar lo injustificable. Después de que te marchaste me quedé solo. Fue un error. No significó nada, pero Toprak ya no podía soportarlo. Había callado demasiadas veces, había perdonado demasiado, había enterrado el dolor una y otra vez. Sin embargo, aquella vez era diferente, porque ya no estaba llorando solamente por una traición, también lloraba por todos los sacrificios que había hecho por un hombre que nunca supo valorar lo que tenía. Mientras tanto, Yusuf permanecía atrapado entre sentimientos que ni siquiera él mismo conseguía comprender. Desde que Java había llegado a su vida, algo había cambiado. Ella parecía diferente a todas las personas que había conocido. Tenía una fuerza especial, una mezcla extraña de fragilidad y valentía. Y precisamente cuando ambos comenzaban a acercarse ocurrió algo terrible. Aquella noche Java salió sola. No imaginaba que alguien la observaba. No imaginaba que el peligro estaba cada vez más cerca. Un automóvil comenzó a seguirla. Primero llegaron las palabras, luego el acoso, después el miedo y finalmente la pesadilla. Los hombres bloquearon su camino. Intentaron atraparla. Intentaron arrastrarla. Ava luchó desesperadamente, gritó, corrió, intentó escapar, pero aquellos desconocidos eran más fuertes. Durante unos segundos creyó que nadie iba a salvarla. Creyó que todo estaba perdido. Sin embargo, algo ocurrió. Los agresores huyeron repentinamente, y Java, aterrorizada, logró regresar. Cuando Yusuf la vio, comprendió inmediatamente que algo terrible había sucedido. Su rostro estaba lleno de golpes. Su mirada reflejaba un miedo imposible de esconder. Y por primera vez, Yusuf sintió una rabia que le quemaba por dentro. No era solamente preocupación, era algo mucho más profundo, algo que comenzaba a parecerse peligrosamente al amor. Esa misma noche fueron a la policía. Allí, Habba tuvo que revivir cada segundo de la agresión, cada palabra, cada amenaza, cada momento de terror. Mientras declaraba, su voz temblaba, pero aún así encontró fuerzas para continuar, porque sabía que si permanecía en silencio, aquellos hombres podrían volver a atacar. Yusuf permaneció junto a ella todo el tiempo, sin apartarse, sin abandonarla, sin permitir que enfrentara sola aquel dolor. Cuando finalmente salieron de la comisaría, Java ya no quería regresar a la mansión, no quería preocupar a su familia, no quería que Toprak la viera en ese estado, y mucho menos quería soportar preguntas para las que todavía no tenía respuestas. Entonces tomó una decisión inesperada. Le pidió ayuda a Yusuf, una ayuda que terminaría cambiando el rumbo de ambos. Esa noche permaneció en la casa de campo, un lugar tranquilo, lejos de los conflictos, lejos de los secretos. Lejos de las personas que intentaban controlar su destino. Pero el destino tenía otros planes, porque mientras el silencio cubría la oscuridad de la noche, Yusuf y Java comenzaron a hablar como nunca antes. Hablaron de sus heridas, de sus recuerdos, de los lugares donde alguna vez buscaron refugio cuando el mundo parecía derrumbarse, y sin darse cuenta, ambos comenzaron a derribar las barreras que habían construido alrededor de sus corazones. Lo que ninguno de los dos sabía era que aquella cercanía iba a provocar nuevos conflictos, nuevos enemigos y nuevas heridas.
porque cuando el amor empieza a abrirse camino, siempre aparece alguien dispuesto a destruirlo, y lo peor aún estaba por llegar. La noche había terminado, pero las heridas seguían abiertas. Después del ataque que sufrió Habba, nadie imaginaba que aquella experiencia tan dolorosa terminaría acercándola todavía más a Yusuf. Lo que comenzó como un simple gesto de ayuda estaba transformándose poco a poco en algo mucho más peligroso. Aquella mañana, la casa de campo despertó envuelta en una calma extraña. Por primera vez en mucho tiempo, Habba sintió que podía respirar. Lejos de los conflictos de la mansión, lejos de las discusiones, lejos de las miradas que constantemente juzgaban cada uno de sus pasos. Cuando salió al jardín, el sol comenzaba a iluminar las flores que rodeaban la propiedad. Yusuf la observaba en silencio. Era curioso. La noche anterior la había visto rota por el miedo. Ahora parecía una mujer completamente distinta, más tranquila, más fuerte, más viva. Sin darse cuenta, ambos comenzaron a compartir recuerdos de infancia, sueños olvidados y heridas que llevaban años escondidas. Habba habló de aquellos lugares secretos donde se refugiaba cuando era niña. Sitios donde podía escapar de los problemas y quedarse sola con sus pensamientos. Yusuf sonrió, porque él también había tenido un refugio parecido, un lugar construido lejos del ruido del mundo, un lugar donde nadie podía decirle quién debía ser. Aquella conversación parecía insignificante, pero en realidad estaba cambiándolo todo, porque por primera vez no hablaban como patrón y empleada, no hablaban como personas obligadas a convivir. Hablaban como dos almas heridas que comenzaban a reconocerse mutuamente, y precisamente por eso el peligro aumentaba. Mientras Habba y Yusuf compartían momentos que ninguno de los dos olvidaría fácilmente, en la mansión los problemas seguían creciendo. Amiet continuaba obsesionada con separar a Minever de Jit. Para ella, aquella relación seguía siendo una amenaza intolerable. No importaba cuánto sufrieran los jóvenes, no importaba cuánto se amaran. Ella ya había tomado una decisión. Jit debía desaparecer de sus vidas, y cuanto antes mejor. La presión era tan grande que Sultan terminó aceptando ocultar al muchacho en casa de unos familiares para evitar que la situación explotara todavía más. Pero el amor nunca desaparece, simplemente porque alguien lo ordene. Munever seguía pensando en Jit. Cada minuto, cada hora, cada noche. La distancia solo hacía crecer el dolor y también el deseo de volver a verlo. Mientras tanto, Toprak continuaba enfrentando su propia batalla. La traición de Sidki había destruido toda la confianza que aún quedaba entre ellos. Aunque el hombre insistía una y otra vez en que había cometido un error, Toprak ya no podía escuchar excusas. Demasiadas mentiras, demasiadas promesas incumplidas. Demasiados años desperdiciados. Sitka intentaba convencerla, intentaba hacerla regresar, intentaba recuperar una vida que él mismo había destruido. Pero cuanto más insistía, más claro se volvía algo para Toprak. Aquello no era amor, era costumbre, y ella ya estaba cansada de vivir atrapada dentro de una mentira. Sin embargo, el verdadero terremoto emocional estaba ocurriendo en otro lugar, en la casa de campo. Porque mientras Habba intentaba recuperarse de la agresión, comenzó a descubrir un lado de Yusuf que nunca había conocido. Un Yusuf diferente, más humano, más vulnerable, más sincero. Él ya no era únicamente el hombre respetado por todos. No era solamente el heredero poderoso que tomaba decisiones importantes, también era alguien que había conocido la soledad, alguien que había cargado durante años con responsabilidades que jamás pidió, alguien que ocultaba cicatrices que nadie podía ver. Aquella cercanía hizo que el tiempo pareciera detenerse, incluso cuando desayunaban juntos, incluso cuando hablaban de caballos, de tierras y de proyectos futuros, incluso cuando discutían sobre cosas aparentemente insignificantes. Todo comenzaba a adquirir un significado diferente, y por más que intentaran ignorarlo, ambos lo sentían. La conexión era real, demasiado real, pero el destino tenía preparada una nueva prueba. Una prueba que cambiaría por completo la actitud de Habba. Todo comenzó con una conversación aparentemente inocente. Yusuf mencionó a Karakis, su famosa yegua, un animal tan noble como indomable. Prácticamente nadie podía montarla. La mayoría terminaba cayendo antes de recorrer unos pocos metros. Sin embargo, Yusuf lanzó una provocación. Una broma que terminó convirtiéndose en desafío. Y Habba aceptó. Quizá por orgullo. Quizá por demostrar que era capaz de hacer cualquier cosa. O quizá porque comenzaba a importarle demasiado lo que Yusuf pensara de ella. Lo cierto es que tomó una decisión inesperada. Aprendería a montar, y no tenía meses para hacerlo, solo disponía de unos pocos días. Todos la consideraron una locura, incluso quienes la querían, pero Habba jamás había sido una mujer que retrocediera ante las dificultades, así que buscó ayuda, buscó maestros, buscó consejos, y comenzó un entrenamiento agotador. Las primeras lecciones fueron un desastre, dolor en las piernas, dolor en la espalda, golpes, caídas, moretones, cada músculo de su cuerpo parecía protestar, pero ella se negaba a rendirse, porque detrás de aquel desafío existía algo mucho más profundo.
No quería impresionar únicamente a Yusuf, también quería demostrarle a sí misma que era capaz de superar cualquier obstáculo. Mientras tanto, Yusuf observaba todo desde cierta distancia. Y cuanto más la veía luchar, más difícil le resultaba ocultar lo que sentía. Había admirado a muchas personas a lo largo de su vida, pero nunca había conocido a alguien como Java. Una mujer capaz de levantarse después de cada caída. Capaz de sonreír incluso cuando estaba sufriendo. Capaz de seguir adelante cuando todos los demás ya se habrían rendido. Aquella fuerza comenzaba a conquistar su corazón. Sin embargo, la felicidad nunca dura demasiado en esta historia. Porque justo cuando los sentimientos empezaban a crecer, apareció una nueva amenaza. Una amenaza que llevaba tiempo escondida entre las sombras. Y esa amenaza estaba relacionada con secretos familiares, intereses económicos y decisiones que podían destruir el futuro de varias personas. Mientras algunos soñaban con amor, otros planeaban movimientos mucho más peligrosos. Movimientos que pronto enfrentarían a Yusuf con personas de su propio entorno. Movimientos capaces de convertir aliados en enemigos. Y cuando la verdad comenzara a salir a la luz, nadie volvería a ser el mismo. Porque en esta historia, cada paso hacia el amor tiene un precio. Y Yusuf y Java estaban a punto de descubrir que ese precio podía ser mucho más alto de lo que imaginaban. Mientras Java luchaba por dominar a Karakis y demostrar que podía vencer cualquier miedo, en otros rincones de la historia se estaban tomando decisiones capaces de cambiar el destino de varias familias para siempre. La tranquilidad era apenas una ilusión. Bajo la superficie las mentiras seguían creciendo, las heridas seguían abiertas, y los corazones comenzaban a elegir caminos de los que quizá ya no habría regreso. Toprak era una de las personas que más estaba sufriendo. Aunque intentaba mostrarse fuerte, la traición de Sidkis seguía persiguiéndola como una sombra. Cada palabra de arrepentimiento que él pronunciaba llegaba demasiado tarde. Cada promesa sonaba vacía. Cada explicación parecía una nueva mentira. Sin embargo, Sidkis se negaba a rendirse. Apareció una vez más frente a ella decidido a recuperar lo que había perdido. Su voz temblaba. Sus ojos reflejaban desesperación. Intentaba convencerla de que todo había terminado con la otra mujer. Intentaba hacerle creer que seguía siendo la única persona importante en su vida. Te juro que fue un error. Nunca dejé de amarte. Dame otra oportunidad. Pero Toprak ya no era la misma mujer que antes aceptaba cualquier explicación. Había sufrido demasiado, había llorado demasiado, y sobre todo había comprendido algo fundamental. El amor no puede sobrevivir cuando la confianza muere. Por primera vez, comenzó a plantearse seriamente el divorcio, una decisión dolorosa, difícil, pero necesaria. Mientras tanto, otra mujer también estaba tomando decisiones importantes. Munever vivía atrapada entre dos mundos. Por un lado estaba su familia, las obligaciones, las expectativas, el futuro que otros habían diseñado para ella. Por otro lado estaba Yiğit, el hombre que había logrado conquistar su corazón cuando nadie lo esperaba. Desde que Hamiyet descubrió la relación, los jóvenes prácticamente habían sido separados por la fuerza. Las visitas desaparecieron, las conversaciones se volvieron imposibles. Y los encuentros comenzaron a convertirse en recuerdos dolorosos. Pero cuanto más intentaban alejarlos, más fuerte parecía hacerse el amor entre ellos. Yiğit sufría en silencio. Cada día lejos de Munever parecía una eternidad. La posibilidad de abandonar la región y regresar a Estambul comenzaba a tomar forma. Muchos pensaban que marcharse resolvería el problema, pero él sabía que no era tan sencillo, porque uno puede abandonar una ciudad, puede abandonar una casa, puede abandonar un trabajo, pero no puede abandonar un amor que ya se ha instalado dentro del alma. Mientras tanto, en la mansión, Hamiyet continuaba moviendo las piezas del tablero. Seguía convencida de que estaba protegiendo a su familia. Seguía creyendo que todo lo hacía por el bien de Munever. Sin embargo, sin darse cuenta, estaba provocando exactamente lo contrario. Cada prohibición aumentaba la rebeldía. Cada amenaza fortalecía los sentimientos de los jóvenes. Y cada nuevo intento de control empujaba a todos un poco más cerca del desastre. Pero el conflicto más importante seguía creciendo alrededor de Yusuf y Java, porque aquello que había comenzado como amistad ya era imposible de ocultar. Los momentos compartidos en la casa de campo habían dejado huella. Las conversaciones, las risas, las confidencias, todo eso había creado un vínculo especial, un vínculo que ambos intentaban ignorar, sin éxito. Yusuf observaba a Java cada vez con mayor atención. Le fascinaba su valentía, su determinación, su manera de levantarse después de cada golpe que le daba la vida. No importaba cuántas dificultades se enfrentara, siempre encontraba la forma de seguir adelante. Precisamente por eso, cuando ella decidió aprender a montar a caballo en tiempo récord, Yusuf quedó impresionado. Los entrenamientos continuaban siendo duros, muy duros. Cada jornada terminaba con nuevas molestias, con nuevos dolores, con nuevos moretones. Pero Java jamás pronunciaba una sola queja. Su orgullo era más fuerte que el cansancio, su determinación era más fuerte que el miedo, y poco a poco comenzó a mejorar.
Los instructores ya no la veían como una muchacha asustada, ahora empezaban a verla como alguien capaz de lograr lo imposible. Incluso Kara Kiss parecía comenzar a aceptarla. Aquello sorprendía a todos. Porque la famosa yegua tenía fama de rechazar a cualquiera que intentara dominarla. Solo Yusuf había conseguido ganarse realmente su confianza. Por eso cada pequeño avance de Java resultaba tan importante. Sin embargo, mientras ella luchaba por conquistar a Kara Kiss, Yusuf enfrentaba otro problema completamente distinto, uno relacionado con negocios, tierras y decisiones económicas que estaban generando tensiones inesperadas. El joven había descubierto que una propiedad que consideraba fundamental para sus proyectos estaba a punto de pasar a otras manos. Era una tierra con enorme potencial. Un lugar perfecto para desarrollar nuevas iniciativas agrícolas. Y estaba dispuesto a hacer lo necesario para conseguirla. Las negociaciones comenzaron inmediatamente. Algunos veían únicamente dinero, otros veían oportunidades y otros, como Yusuf, veían el futuro. Finalmente logró inclinar la balanza a su favor. Pero aquella victoria también provocó nuevas rivalidades, porque cada decisión importante siempre terminaba afectando los intereses de alguien, y en una comunidad tan pequeña nadie olvidaba fácilmente. Mientras todo esto ocurría, Java recibió una noticia que volvió a sacudir su mundo emocional, una llamada inesperada, una conversación que removió sentimientos que creía haber dejado atrás. El hombre que seguía encarcelado continuaba pensando en ella. Continuaba soñando con el día en que pudiera recuperar su libertad. Continuaba prometiendo que haría pagar a quienes les habían hecho daño. Aquellas palabras despertaron emociones contradictorias. Por un lado existía cariño. Por otro, una realidad imposible de ignorar. Porque cuanto más tiempo pasaba junto a Yusuf, más difícil se volvía a comprender lo que realmente estaba sintiendo. Y aquello comenzaba a asustarla. No porque Yusuf le hubiera hecho daño, todo lo contrario, la asustaba precisamente porque se sentía segura cuando estaba cerca de él, porque sonreía más, porque se sentía comprendida, porque empezaba a imaginar una vida distinta, una vida que jamás había planeado, una vida que quizá nunca podría tener, pero el destino no estaba dispuesto a darles tiempo para aclarar sus sentimientos. La siguiente tormenta ya se acercaba, y llegaría desde donde menos lo esperaban. Porque mientras Yusuf comenzaba a acercarse cada vez más a Java, una nueva propuesta matrimonial estaba avanzando silenciosamente, una propuesta capaz de alterar todos los planes de la familia. Una propuesta que haría que Munever quedara atrapada entre el amor y la obediencia. Una propuesta que desencadenaría lágrimas, discusiones y decisiones irreversibles. Y cuando esa noticia llegara finalmente a la mansión, nadie podría detener las consecuencias, porque a veces basta una sola respuesta para cambiar una vida, y esa respuesta estaba a punto de ser pronunciada. Una respuesta que abriría la puerta a una nueva guerra de corazones, y el precio de esa guerra sería mucho más alto de lo que cualquiera imaginaba. La respuesta finalmente llegó, y aunque muchos intentaron aparentar tranquilidad, todos comprendieron que nada volvería a ser igual. La familia del joven Kai Makam había cruzado la puerta de la mansión con una intención muy clara, pedir oficialmente la mano de Munever. Durante semanas aquel momento había sido preparado cuidadosamente. Las conversaciones, los acuerdos, las expectativas. Todo parecía avanzar exactamente como Hamid deseaba. Para ella era la oportunidad perfecta. La posibilidad de asegurar el futuro de su hija junto a un hombre respetado, poderoso y con una posición importante en la región. Era el matrimonio con el que siempre había soñado. El matrimonio que, según ella, pondría fin de una vez por todas a cualquier posibilidad de que Jid siguiera formando parte de la vida de Munever. Pero mientras los adultos sonreían alrededor de la mesa, la joven sentía que el corazón se le rompía en silencio. Porque cada palabra que escuchaba la alejaba un poco más del hombre que realmente amaba. Cada sonrisa fingida le pesaba como una cadena. Cada mirada de aprobación la hacía sentir más atrapada. Cuando finalmente llegó el momento de preguntar su opinión, todos los presentes guardaron silencio. Las miradas se dirigieron hacia ella. La habitación entera parecía contener la respiración. Munever sintió que el tiempo se detenía. Por un instante recordó todos los momentos compartidos con Jid. Las conversaciones secretas, las promesas, los sueños que habían construido juntos. Y también recordó las amenazas, las presiones, el miedo constante de decepcionar a su familia. Era una batalla imposible, una guerra entre el corazón y el deber. Pero en aquella casa nadie estaba dispuesto a escuchar lo que realmente sentía. La respuesta que esperaban ya había sido decidida mucho antes de que ella pudiera pronunciar una sola palabra. Mientras tanto, muy lejos de aquella reunión, Jid vivía horas de angustia. La separación comenzaba a volverse insoportable. Cada noticia que llegaba desde la mansión aumentaba su desesperación. Sentía que estaba perdiendo a Munever poco a poco, como si alguien estuviera borrando su existencia de la vida de la joven. Sin embargo, todavía no estaba dispuesto a rendirse, porque el amor que sentía era demasiado grande, demasiado profundo, y precisamente por eso comenzó a considerar una decisión extrema, una decisión que podría cambiar el destino de ambos para siempre.
La posibilidad de escapar juntos, la posibilidad de abandonar todo, familias, tradiciones, obligaciones y comenzar una nueva vida lejos de quienes intentaban separarlos. Pero aquella idea también estaba llena de riesgos, porque una decisión tomada por amor podía convertirse fácilmente en una tragedia. Mientras la situación de Munever y Jit se volvía cada vez más delicada, Habba continuaba luchando en otro frente completamente distinto. Sus entrenamientos con Karakis habían llegado al momento decisivo. Durante días había soportado caídas, golpes, frustraciones, momentos en los que incluso ella misma creyó que jamás lo conseguiría. Pero algo había cambiado. Ya no entrenaba únicamente para ganar una apuesta. Ya no entrenaba únicamente para demostrar valentía. Ahora existía una razón mucho más personal. Quería demostrarle a Yusuf que era capaz de superar cualquier obstáculo. Quería que la viera como una mujer fuerte, como alguien que merecía estar a su lado. Y sin darse cuenta, aquel deseo comenzaba a revelar sentimientos que ni ella misma se atrevía a admitir. Cada vez que pensaba en Yusuf, sonreía. Cada vez que escuchaba su nombre, su corazón reaccionaba. Cada vez que lo veía acercarse, algo dentro de ella cambiaba. Era un sentimiento nuevo, peligroso y profundamente prohibido, porque la vida de Java seguía estando llena de incertidumbres. Su pasado todavía no había desaparecido, sus problemas seguían allí, y el futuro continuaba siendo una incógnita. Sin embargo, el destino parecía empeñado en acercarlos. Yusuf tampoco lograba ocultar lo que sentía. Al principio había intentado convencerse de que solo se preocupaba por ella. Después intentó creer que se trataba únicamente de admiración. Pero la realidad era otra, mucho más complicada, mucho más intensa. La presencia de Habba comenzaba a ocupar cada vez más espacio en sus pensamientos. La buscaba con la mirada, pensaba en ella cuando no estaba cerca, y sentía una necesidad creciente de protegerla, algo que jamás había experimentado con tanta fuerza. Precisamente por eso empezó a preocuparse cuando recordó el ataque que había sufrido. Los responsables seguían libres, la investigación avanzaba lentamente, y aquella situación le provocaba una enorme impotencia. No podía aceptar que quienes habían intentado destruir la vida de Java continuaran caminando tranquilamente por las calles. Juró que encontraría a los culpables, sin importar cuánto tiempo tomara, sin importar las consecuencias. Porque ya no se trataba únicamente de justicia, se trataba de algo personal, muy personal. Mientras tanto, Toprak continuaba avanzando hacia una decisión definitiva. Cada nueva mentira de Sidki reforzaba su convicción, ya no quedaba nada que salvar. Las promesas habían perdido valor. Las explicaciones habían perdido sentido, y el matrimonio se encontraba prácticamente roto. Por primera vez en mucho tiempo, Toprak comenzó a imaginar una vida sin él, una vida libre de engaños, una vida donde pudiera volver a respetarse a sí misma. Pero incluso ella sabía que el camino no sería fácil, porque terminar una historia siempre duele, incluso cuando esa historia ya está destruida. Sin embargo, la verdadera tormenta todavía no había llegado, porque mientras todos intentaban resolver sus propios problemas, nuevas intrigas comenzaban a moverse entre las sombras. Personas que ocultaban intereses, personas que fingían ser aliadas, personas capaces de utilizar cualquier situación para obtener ventajas, y esas maniobras terminarían golpeando directamente a Yusuf, golpearían sus proyectos, sus relaciones y también sus sentimientos. Lo que nadie imaginaba era que muy pronto Java y Yusuf quedarían atrapados en un conflicto mucho más grande que ellos mismos, un conflicto capaz de enfrentar familias enteras, capaz de destruir reputaciones, capaz de convertir el amor en un arma. Y cuando finalmente estallara esa guerra, cada personaje tendría que elegir un bando, porque ya no sería posible permanecer en medio. La pregunta era simple: ¿quién estaría dispuesto a luchar por amor? Y más importante aún, ¿quién estaría dispuesto a sacrificarlo todo por él? La respuesta estaba cada vez más cerca, y traería consigo lágrimas, traiciones y revelaciones que cambiarían para siempre el destino de amor del cielo a la tierra. La tensión que llevaba semanas creciendo finalmente comenzó a mostrar sus consecuencias. Nadie podía detener lo que estaba ocurriendo. Las decisiones tomadas por orgullo, por miedo y por ambición empezaban a destruir vidas una tras otra. Y lo peor era que todos creían estar haciendo lo correcto. Munever era quien más sufría en silencio. Después de la visita oficial de la familia del Kaimakam, toda la mansión parecía celebrar un futuro que ella jamás había elegido. Su padre estaba satisfecho. Hamiyet se sentía victoriosa. Los invitados regresaron convencidos de que el compromiso avanzaba por buen camino, pero nadie preguntó qué ocurría realmente dentro del corazón de la joven. Nadie quiso escuchar el dolor que intentaba ocultar detrás de una sonrisa. Porque mientras todos hablaban de bodas, de anillos y de preparativos, ella seguía pensando únicamente en Jit. Seguía recordando cada promesa, cada encuentro, cada mirada, cada sueño que habían construido juntos. Aquella noche apenas pudo dormir. Sentía que el tiempo se agotaba. Sentía que poco a poco estaban decidiendo toda su vida sin permitirle elegir. Y al otro lado de esa historia, Jit tampoco encontraba paz.
La distancia comenzaba a convertirse en una tortura. Cada día sin verla era peor que la anterior. Cada noticia proveniente de la mansión aumentaba su desesperación. Por primera vez comprendió que podía perderla para siempre. Y cuando un hombre siente que está a punto de perder al amor de su vida, puede llegar a hacer cosas que jamás habría imaginado. Por eso comenzó a pensar seriamente en una única salida: escapar. Llevarse a Munever lejos de todos, lejos de las prohibiciones, lejos de los prejuicios, lejos de quienes intentaban decidir por ellos. Era una idea peligrosa, arriesgada, pero también era la única esperanza que parecía quedarles. Mientras tanto, Java continuaba enfrentando una batalla completamente distinta. Después de días enteros de entrenamiento, su desafío con Karakis estaba llegando al momento decisivo. Lo que había comenzado como una apuesta imposible se había transformado en una obsesión. Cada caída fortalecía su determinación. Cada error aumentaba sus ganas de seguir adelante. Incluso cuando el dolor se apoderaba de su cuerpo, ella se negaba a abandonar. Porque en el fondo sabía que aquello ya no tenía nada que ver con caballos, ni siquiera tenía que ver con orgullo, tenía que ver con Yusuf, con la manera en que él la hacía sentir, con la necesidad de demostrarle que podía estar a su altura, y quizá también con algo mucho más profundo que todavía no se atrevía a nombrar. Yusuf observaba aquella transformación con admiración. Cada día descubría una nueva razón para sentirse atraído por ella: su valentía, su sinceridad, su fuerza, su capacidad para seguir adelante incluso cuando la vida parecía empeñada en derribarla. Aquello despertaba emociones que él mismo intentaba controlar, porque Yusuf entendía perfectamente el peligro. Sabía que los sentimientos podían complicarlo todo, sabía que había demasiados obstáculos entre ellos, y aún así, cada vez que Java aparecía frente a él, le resultaba más difícil ignorar lo evidente. Mientras sus corazones comenzaban a acercarse, los problemas económicos y familiares seguían acumulándose. Los nuevos proyectos agrícolas de Yusuf avanzaban rápidamente. La compra de tierras importantes había despertado intereses ocultos. Algunas personas celebraban sus éxitos, otras empezaban a verlo como una amenaza, y en una comunidad donde todos conocían los asuntos de los demás, el éxito siempre atraía enemigos. Sin embargo, Yusuf apenas prestaba atención a esas rivalidades. Su mente estaba ocupada por otras preocupaciones. Una de ellas seguía siendo el ataque sufrido por Jabba. Los responsables continuaban sin aparecer, las investigaciones avanzaban lentamente, y cada día que pasaba aumentaba su frustración. No podía soportar la idea de que aquellos hombres siguieran libres. No podía aceptar que alguien hubiera intentado destruir la vida de Jabba y simplemente desapareciera. Aquello se convirtió en algo personal, muy personal. Tan personal que incluso las personas más cercanas a él comenzaron a notarlo. Mientras tanto, Toprak daba pasos decisivos para recuperar el control de su vida. La verdad sobre Sidki ya no podía ocultarse. Las mentiras habían sido descubiertas, las traiciones habían salido a la luz, y la paciencia de Toprak había llegado a su límite. Cuando finalmente encontró pruebas de que él seguía relacionado con la otra mujer, comprendió que todo había terminado definitivamente. Ya no quedaban dudas, ya no quedaban excusas. Ya no quedaba matrimonio. La decisión del divorcio comenzó a tomar forma de manera irreversible. Era doloroso, era triste, pero también era liberador. Por primera vez en mucho tiempo, Toprak sentía que estaba luchando por sí misma, que estaba dejando atrás años de sufrimiento, y aunque el camino sería difícil, estaba preparada para enfrentarlo. Sin embargo, mientras unos intentaban reconstruir sus vidas, otros seguían alimentando conflictos. Hamid continuaba moviendo cada pieza del tablero según sus propios intereses. Convencida de que controlaba la situación, no se daba cuenta de que cada nueva intervención provocaba consecuencias más peligrosas. Su obsesión por controlar el destino de Munever estaba empujando a la joven hacia decisiones desesperadas. Su desprecio por Jid estaba alimentando la rebeldía, y su necesidad de imponer su voluntad estaba sembrando una guerra emocional que tarde o temprano explotaría. La pregunta ya no era si ocurriría. La pregunta era cuándo. Porque los sentimientos que intentaban aplastar seguían vivos. Más fuertes que nunca, más intensos que nunca, más peligrosos que nunca. Y mientras todo esto sucedía, Java se preparaba para el momento más importante de su desafío. La prueba definitiva con Karakis estaba cerca, el día que demostraría si todos aquellos esfuerzos habían valido la pena, el día que podría cambiar muchas cosas entre ella y Yusuf, pero también el día que abriría una nueva etapa en sus vidas, una etapa llena de emociones, de decisiones difíciles y de sentimientos imposibles de ocultar, porque cuanto más luchaban contra lo que sentían, más evidente se volvía la verdad. Dos corazones estaban acercándose. Dos destinos comenzaban a cruzarse, y muy pronto ninguno de los dos podría seguir fingiendo que aquello era solamente amistad. Lo que estaban haciendo entre Yusuf y Aba era mucho más grande, mucho más fuerte, y también mucho más peligroso.
Porque en Amor del cielo a la tierra, cada historia de amor siempre exige un sacrificio, y el precio que estaban a punto de pagar podría cambiar sus vidas para siempre.